Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. En nuestras sesiones anteriores, C1 y C2, hemos estado trabajando intensamente en los aspectos técnicos de la ciberseguridad y la ciberhigiene. Hablamos sobre la tríada CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, sobre el malware, el phishing, la importancia crítica de los backups con la regla 321 y cómo implementar controles técnicos como el cifrado. En esencia, hemos aprendido el cómo proteger la información. Hoy, en este contenido C3, vamos a dar un paso fundamental y entender el por qué legalmente estamos obligados a hacerlo. Vamos a movernos del deberíamos hacer esto porque es una buena práctica al debemos hacer esto porque es la ley. Hoy nos adentramos en el marco normativo de protección de datos personales en Ecuador. Este contenido es vital porque conecta toda nuestra práctica técnica, todo lo que vimos en C1 y C2, con el marco de cumplimiento legal del sector público ecuatoriano. Y para ustedes, futuros tecnólogos en seguridad ciudadana, esto no es un tema secundario, es el núcleo de su responsabilidad profesional y ética. Fíjense, durante muchos años Ecuador vivió en una especie de viejo oeste en cuanto al tratamiento de los datos personales. La única herramienta real que teníamos para la defensa de este derecho era el habeas data, reconocido en la Constitución de 2008. El habeas data es un derecho importante, es una garantía que permite a una persona acceder a sus datos en manos de terceros y solicitar su rectificación o eliminación, pero era un mecanismo reactivo. El país, francamente, carecía de un marco legal unificado y preventivo que regulara el tratamiento de los datos, es decir, qué se podía hacer con ellos y bajo qué condiciones desde el momento mismo de su recolección. Todo este panorama cambió radicalmente el 26 de mayo de 2021. Esa fecha es clave, por favor recuérdenla. Se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP. Esta ley no es un reglamento más. Esta ley eleva la protección de datos a la categoría de un derecho fundamental autónomo. Ya no es solo el derecho a acceder a tus datos, es el derecho a que tus datos sean tratados de manera lícita, leal, transparente y sobre todo segura desde el momento en que se recolectan. Esta ley, además, no vino sola. Recientemente, en noviembre de 2023, se complementó con el Reglamento General a la LOPDP, Decreto 904. Y para asegurarse de que esto se cumpla, se creó la Autoridad de Control, la Superintendencia de Protección de Datos, SPDP. Ellos son, por así decirlo, los policías de la privacidad en el país Shutterstock. Ahora, aquí es donde quiero detenerme en el primer error común que he visto en muchos colegas de perfil técnico. Es muy probable que alguno de ustedes esté pensando, profe, pero esto suena a leyes, a artículos, eso es un problema de abogados. Quiero corregir esa idea de manera enfática. Ver la LOPDP como un problema solo de abogados es un error garrafal, especialmente en su campo. Pensemos en esto. La LOPDP establece algo llamado el principio de seguridad de datos personales. Este principio obliga legalmente a la entidad, sea el GAT municipal, la policía o un ministerio, a implementar las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos. Ahora yo les pregunto, ¿quién implementa esas medidas? ¿El abogado? El abogado no puede cifrar el disco duro del servidor. El abogado no configura el firewall, no implementa los controles de acceso con autenticación multifactor, no diseña el plan de backups 321. Esos son ustedes. Ustedes, los profesionales de TI, son los ejecutores técnicos de esta obligación legal. La conexión entre lo que vimos en C2, ciberhigiene, y lo que vemos hoy en C3, la ley, es directa e inquebrantable. Un fallo en C2, como no cifrar un dispositivo portátil o no aplicar parches de seguridad a un servidor, no es solo un error técnico, ahora es un incumplimiento de la LOPDP. Es una infracción que puede acarrear sanciones muy serias para la institución, llegando a multas que pueden ser catastróficas. Así que saquémonos de la cabeza que esto es solo para abogados, esto es para nosotros, los tecnólogos. Para entender la ley, debemos entender a los actores que ésta define claramente. El primero es el titular. Este es fácil. Es el ciudadano, la persona natural a quien le pertenecen los datos.
El segundo, y muy importante, es el responsable del tratamiento. Esta es la entidad pública en nuestro contexto. Es el gobierno autónomo descentralizado municipal, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el EQ 911 es la organización que decide sobre los fines y los medios del tratamiento. Es el máximo responsable ante la ley. El tercero es el encargado del tratamiento. Este es un tercero que trata los datos por cuenta y en nombre del responsable. Un ejemplo claro, un GAT, el responsable, contrata a una empresa privada de cloud computing para almacenar las grabaciones de sus cámaras de videovigilancia. Esa empresa es el encargado. El responsable sigue siendo el responsable final y la relación debe estar regulada por un contrato. Finalmente, hay una figura nueva y obligatoria para el sector público, el Delegado de Protección de Datos, DPO. Toda entidad pública en Ecuador debe tener uno. Esta persona es el supervisor interno del cumplimiento de la ley y actúa como el punto de enlace directo con la autoridad, la SPDP. Bien, ya tenemos a los actores. Ahora veamos las reglas del juego. El espíritu de la LOPDP se resume en sus principios fundamentales. Quiero enfocarme en los que impactan directamente su trabajo técnico. Primero, juridicidad, lealtad y transparencia. Exige que el tratamiento sea lícito. Y clave para el ciudadano, que se le informe de manera clara y accesible sobre qué datos se recogen, quién es el responsable y, crucialmente, para qué fines se usarán. Segundo, el principio de finalidad. Los datos deben ser recogidos con fines específicos, explícitos y legítimos. No pueden ser tratados para fines distintos a los que motivaron su recolección. Si el GAT pide su correo para notificarle el impuesto predial, no puede usar ese mismo correo para enviarle propaganda política. Tercero, y este es quizás el error más común que he visto en el sector público, el principio de proporcionalidad y minimización de datos. Solo se deben recolectar y tratar los datos que sean estrictamente necesarios, pertinentes y no excesivos para la finalidad declarada. Se acabó, señores, la práctica de recolectar datos por si acaso. Si un formulario de inscripción para un curso comunitario pide el tipo de sangre, la etnia y la religión del participante y la finalidad es enseñar computación, eso es una violación directa a los principios de finalidad y proporcionalidad. Su primera pregunta como tecnólogos debe ser, ¿realmente necesito cada uno de estos campos para cumplir el objetivo? Cuarto, confidencialidad. Los responsables y ustedes como personal técnico deben tratar los datos bajo secreto. Esta obligación persiste incluso después de que la relación laboral haya terminado. Si un administrador de sistemas es despedido de un GAD, no puede llevarse una copia de la base de datos ciudadana. La obligación de confidencialidad es permanente. Y quinto, el principio que nos ata a C2, seguridad de datos personales. Como ya dije, la ley obliga a implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Esto es el cifrado, los controles de acceso y el plan de copias de seguridad. Ahora, ¿cuándo es legal tratar datos? No siempre se necesita el consentimiento. El consentimiento es solo una de las bases de legitimación. Para nuestro sector de seguridad ciudadana, hay otras bases mucho más relevantes, artículo 7 de la LOPDP, como el cumplimiento de una obligación legal, ejemplo, una orden judicial, o la protección del interés vital, ejemplo, un operador del EQ 911 accediendo a datos de salud de una víctima inconsciente. Y la base de legitimación fundamental para la seguridad ciudadana es el interés público. La ley dice que el tratamiento es lícito si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, la investigación de delitos, la gestión de emergencias, la seguridad en las calles, todo eso es interés público. Pero esto nos lleva directamente al error más peligroso, creer que el interés público justifica todo. Error. El interés público no es un cheque en blanco. El artículo 9 de la LOPDP es explícito. Dicho tratamiento debe sujetarse a los principios de esta ley y a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad Shutterstock.
Para aterrizar esto, veamos el escenario de nuestro taller, el caso del GAT Municipal de San Mateo. La administración propone un proyecto para reemplazar cámaras de vigilancia por nuevas cámaras de alta definición con capacidad de reconocimiento facial. La idea es almacenar esa base de datos de rostros y compararla con una lista de vigilancia. La finalidad es seguridad ciudadana. La base legal es interés público. Parece bien, pero apliquemos el principio de proporcionalidad. El reconocimiento facial masivo implica tratar datos biométricos, que son datos sensibles, de toda persona que camine por el centro histórico. ¿Es esto proporcional? ¿O basta con cámaras HD sin el reconocimiento facial masivo? Este es el punto más crítico del proyecto. Y ahora, el principio de seguridad. Estamos creando una base de datos biométrica. Los riesgos son altísimos. Riesgo de exfiltración, riesgo de falsos positivos, violación de la integridad y riesgo de acceso no autorizado, violación de la confidencialidad. Dado este riesgo, la ley nos obliga a implementar controles de C2 máximos. No basta con un antivirus. Hablamos de cifrado de disco completo, FDE, cifrado de la base de datos misma, controles de acceso estrictos, con autenticación, multifactor, MFA, y nuestro plan de backups 321 con esas copias también cifradas. Nuestra recomendación profesional, amparada en la LOPDP, no puede ser un simple sí, jefe, compremos las cámaras. Debe ser, este proyecto requiere una evaluación de impacto a la protección de datos, EIPD, completa, y debe ser consultado obligatoriamente con el delegado de protección de datos, DPO, antes de su aprobación. Quiero que salgan de esta clase entendiendo que la LOPDP no es una sugerencia, es el marco legal que define su responsabilidad profesional. La ciberhigiene que aprendimos en C2 ya no es una buena práctica, es una obligación legal derivada del C3. Ustedes son los guardianes técnicos y los ejecutores de que el derecho fundamental a la protección de datos se cumpla en el sector de la seguridad ciudadana. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que, en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.